Antes de arrancar con el tema de pautas de crianza, presentarte, Joana. Gracias por estar acá en este espacio. Joana es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Terminaste una maestría en creación literaria en la Universidad Central también de Colombia. Y más allá de eso, que es bastante, llevas muchísimos años, no sé cuántos años, más de 5 años con toda la experiencia de la Uy, parte total, educativa. 12 años. Llevamos 12 años trabajando con primera infancia muy fuerte. Así que bueno, 12 años, claro, trabajando con todo el tema de educación y pedagogía, desarrollo cognitivo, emocional y todo lo que vamos ahí un poco charlando. Así que por ahí también se sumó Jessica, una compañera de nosotros. Bueno, Sí. Em, básicamente eso, de mi parte, yo soy licenciada en psicología de la Universidad de Belgrano de acá de Buenos Aires. Terminé un posgrado en psicología y psicoterapia con orientación cognitiva, así que la idea hoy es poder sumar esas dos partes desde lo pedagógico, desde lo educacional y desde el aspecto psicológico y la importancia de la crianza tanto para los niños como para los padres y las figuras que hacen parte de esa labor tan fuerte y tan hermosa a la vez, ¿no? Así que, Total. bueno, genial. Eh, ¿Algo que quieras agregar vos de la presentación? No, nada, solo contarles un poco que Marce y yo nos conocimos en la pedagógica. Marce hizo bastantes semestres, alcanzó a hacer más o menos 4 o 5 semestres de la licenciatura en psicología y pedagogía. Pero pues finalmente decidió irse a Buenos Aires, que es uno de los países, bueno, Buenos Aires es una ciudad, Argentina es un país, quizás uno de los países que maneja más fuerte el tema de psicología en todo el continente. Entonces, por eso quisimos hacer esta charla, porque pues bueno, Marce tiene bastante experiencia y como les cuento, es en Argentina, en Buenos Aires, donde se han posicionado muy, muy bien todos estos temas de psicología. Acá en Colombia no es tan fuerte, acá en Colombia hablar de psicología siempre es como hablar de locura, entonces cuando te remiten el niño al psicólogo es porque la gente piensa que está loco y la gente a veces se molesta un poco. En Buenos Aires es algo muy, muy común, es como lo único para agregar y pues Sí, dale, ya dar inicio a nuestro perfecto. tema de pautas de crianza. Genial. Sí, está bueno eso y para mí súper importante, antes de arrancar con los elementos que conforman las pautas de crianza, decirles a todos los que están ahí detrás de pantalla que nosotras hablamos desde el saber y el conocimiento y la experiencia que tenemos, pero justamente cuando hablamos de pautas estamos hablando de guías, de lineamientos, de orientación, si se quiere ver desde ese lado, y no desde algo que es una receta, ni algo fijo, ni algo mágico, ni algo que es universal para todas las familias, para todos los niños. Cada familia tiene una propia estructura, una propia dinámica, y asimismo, pues los papás que nos están viendo, las figuras de crianza como los abuelos, tíos, las personas que participan en esa etapa de todo niño. Así que cuando hablamos de pautas, hablamos de esto, ¿no? Vamos a estar hablando de diferentes elementos que hacen parte de la crianza. Y creo que hablar de crianza es hablar del proceso y desarrollo que todos los niños tienen y nosotros como adultos hemos tenido en la primera infancia y hasta la adolescencia, que tiene que ver con el desarrollo emocional, comunicacional, actitudinal, de valores. Y es todo este proceso que todos los que están detrás de escena seguramente han vivido en diferentes momentos y es educar, orientar y guiar a otro para que llegue hasta la vida adulta y pueda desarrollarse en la sociedad. Así que bueno, es un tema, me parece que Exacto. vamos a tratar de abarcar como con los puntos Vamos, principales. sí, vamos a tomar como nosotros nos unimos y hicimos ahí como unos puntos muy centrales. Marce dijo algo muy importante y es que a veces cuando hablamos de pautas de crianza, la gente piensa que uno les puede decir A más B igual a C y que a todos nos va a funcionar. Entonces queremos que tengan muy, muy claro que de acuerdo a las condiciones sociales, biológicas y culturales, pues estas pautas funcionan o no. Entonces, dale, Marce, quiero que comiences por contarnos qué es una pauta de crianza, básicamente. Sí, bueno, un poco es lo que dije recién. Las pautas son esos lineamientos, esas guías, Ujú. yo traté en un momento de pensarlo desde lo gráfico, ¿no? Cuando hablamos de una pauta es algo que uno sabe que se continúa, que se hace en el tiempo, que implica un proceso, ¿no?
no es algo que se hace un Ujú. día y listo, es algo que se hace en el tiempo, en el espacio y a lo largo del crecimiento de todo niño. Así que Secuencial. secuencialmente implica un proceso de tiempo, de compromiso. Y también algo que quiero mencionar acá es que las pautas que se llevan en la crianza de un niño tienen que estar acordadas por las figuras que hacen parte de esa crianza. Yo voy a referirme más a figuras, pero en este caso sería mamá, papá, las figuras principales con las que viven todos los niños en las diferentes familias, ¿no? Entonces, Exacto. hablamos de estos acuerdos porque es importante, que lo vamos a ir viendo más adelante, comprender que lo que uno pauta es algo que uno consensa entre quienes educan y crían a ese niño, ¿no? Perfecto. ¿Tú qué crees que hay que tener en cuenta cuando hablamos de pautas de crianza? ¿Cuáles son esos factores? Autoridad, disciplina. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, lo charlábamos la vez pasada preparando el tema de hoy, ¿no? Y creo que hay diferentes tipos de crianza y diferentes, digamos, desarrollos que han postulado que la gente tiende a confundir la autoridad con el autoritarismo. Los que se van conectando ahí nos pueden quizás comentar también, pero el autoritarismo tiene que ver con el exceso y con el abuso de poder que tiene una persona que es adulta, normalmente, ¿no? Obviamente también pueden haber niños que desarrollen una posición y una personalidad autoritaria, Autoritaria. que eso sería un Ujú. tema que dejaremos para otro momento, pero en este caso estamos hablando de que quien cría, quien educa, quien convive con ese niño, quien lo acompaña en el crecimiento, en vez de entender que a veces hay límites, normas, y eso acompaña a la autoridad, no es lo mismo ser alguien autoritarista o desarrollar una crianza a través del autoritarismo. Es decir, Ujú. cuando hay una imposición, un abuso, un nivel de exigencia muy alto y se deja de lado la necesidad del otro. Es decir, yo puedo tener autoridad con límites, con disciplina, con amor, que ahora Ajá. vos vas a hablar un poco más de eso, pero no quiere decir que eso esté mal porque la autoridad es necesaria, es decir, Total. los padres y las figuras de crianza tienen una relación asimétrica hacia sus hijos, entonces tienen que tener una posición de poder o autoridad, pero siempre desde el límite, ¿no? Es un líder, ¿no? Cuando hablamos de autoridad, es un líder y un líder lo que hace justamente es guiar. El autoritario lo podemos comparar con ese jefe que nos humilla, que nos maltrata. Lo mismo es cuando un padre es autoritario, está creando secuelas emocionales porque de cierta manera hay un maltrato hacia el niño. La autoridad no me implica esto, ¿sí? En el jardín de infantes, que yo sé que hay muchas profesoras que nos están escuchando y otros jardines, la autoridad somos las maestras, pero esta autoridad tiene que estar acompañada con el amor. O sea, si tú no tienes un equilibrio entre autoridad y amor, justamente te puedes ir hacia el lado autoritario, en donde el niño, la niña o tu hijo, dependiendo de la edad, te obedece porque te tiene miedo y no porque te respeta. Entonces creo que eso también es como muy, muy importante dejarlo claro. Marce, bueno, estamos hablando justamente de autoridad. ¿Por qué crees que los límites son importantes en general, en la primera infancia, en la vida en general? O sea, nosotros tocamos este tema porque las pautas de crianzas, como dijo Marce, es un tema que nos va a abarcar durante toda la vida, ¿sí? Pero justamente quiero que Marce nos explique por qué la importancia de los límites. ¿Esto hace parte de la vida real, Marce? ¿Tú qué piensas al respecto? Eh, yo siempre pienso en los ejemplos prácticos. Los padres somos o fuimos, o los adultos, vamos a ponerlo en este término, fuimos niños y venimos heredando una crianza. Es decir, cuando hablamos de pautas de crianza, hablamos de los patrones familiares que se repiten y porque se repitan no quiere decir que tienen que ser así. Hay que tomarse un tiempito para pensar por qué hacemos esto, ¿no? ¿Por qué tenemos estas crianzas? Cuando hablas de límites, estamos hablando de que el límite es esencial para entender que hay un otro, del otro lado hay un otro, es decir, que el niño cuando va desarrollando su infancia, su primera infancia, le cuesta mucho entender que papá es diferente que mamá es diferente. Sí, hay como, está como más mezclado quizás esa primera parte y corresponde que sea así porque hace parte de su desarrollo. Pero a medida que va creciendo, el límite le va marcando al otro también el respeto por la individualidad.
Es decir, Se te paró un poco. Ya, yo ya, respeto ya, que ya. mi hijo, aunque es un niño, con autoridad, que es lo que venimos hablando, puede participar también y opinar algo diferente que le parezca en la casa y después yo desde mi autoridad sabré si con mi discernimiento y mi capacidad de saber, digamos, de guiar si eso es correcto o no, pero el límite marca que el niño pueda también entender que hay un otro diferente, que hay algo que se hace de manera diferente y tiene que ver mucho, los límites, viste que están muy relacionados con esto del no, del sí, de si se puede, no se puede. Y a los Ujú. adultos Con nos la cuesta, norma. con la norma, a los adultos nos cuesta mucho. Parece que es muy fácil en la vida adulta, pero ponerle límites a otro cuando uno no sabe bien cuáles son sus propios límites, ahí comienza a ponerse complicado. Respecto a eso, quiero decirte que acá en Argentina hubo un psicólogo muy importante que se llamó Salvador Minuchin y él explicó que en las familias sucede algo y es que los límites siempre están. Es decir, aunque haya ausencia de límites, quiere decir igual que hay una falta de límites, pero los límites están presentes de diferentes formas. Puede haber un Ujú. exceso, una rigidez en los límites, en donde no hay flexibilización ni hay aceptación al cambio o a lo diferente, y esto es un problema en muchas familias cuando es en Ujú. exceso. Y también puede haber un límite difuso, ¿no? Es decir, cuando para el niño no es claro el mensaje. Entonces, ¿hasta dónde llegó el Total. otro? Hasta- Entonces, Digamos ahí, por eso, por ajá, dale, exceso, termina la idea. por exceso, por carencia, el límite siempre va a ser esencial en la vida de todos y del niño. Exacto, digamos ahí nos preguntan qué pasó con niños más pequeños, en 3 años. Acá hay algo muy importante que nosotros queremos que tengan en cuenta y es que las normas y los límites se comienzan a definir incluso desde que la madre está en proceso de gestación, porque Ujú. ella tiene que cuidar su cuerpo para que el niño justamente logre desarrollarse adecuadamente dentro del útero. Pasa mucho que la gente espera a que los niños tengan 6, 7, 8 años para poner límites y esto es uno de los errores más frecuentes con los que nos encontramos en los jardines de infantes y que vemos en las diversas familias. Entonces, la norma debe comenzar incluso desde que el niño tiene 6 meses y me agarra a morderme la cara, ¿cierto? O comienza a golpearme. También lo hablábamos con Marce. Muchas veces los niños, sobre todo los 2 primeros años de vida, que justamente están aprendiendo a regularse y aprender qué es una emoción y cómo la exprese, comienzan a golpear a sus padres, ¿no? Entonces uno a veces ve que los niños, por ejemplo, cuando van a matricular a un padre a un niño en un jardín, cogen a los papás a golpes y los papás en ese momento no le ponen una norma y un límite que porque es un bebé. Ujú. Entonces queremos que sí se den cuenta que incluso desde los 6 meses tú le comienzas a poner normas y límites al niño. Tú a mí no me golpeas, ¿cierto? Tú a mí no me escupes, tú a mí no me rasguñas. Eso ya es un límite y el niño va a entender que eso a mí me molesta, ¿cierto? Pero la norma no es solo la imposición, porque sería justamente lo que hablábamos del autoritarismo. La norma tiene que ver es con la autoridad y en la autoridad tú le explicas al otro, o sea, tú no me puedes golpear porque mira que a mí me duele, mira que yo me siento triste. Entonces, en la medida en que tú le vas explicando al niño, no cuando tienes 5, 6, 7 años, que ya las cosas se han salido un poco de control, sino desde la primera etapa de vida, para él va a ser mucho, mucho más fácil comprender que los límites y que en la vida real existen normas. O sea, si tú estás trabajando, tienes que llegar en un horario, tienes que cumplir con unos informes, con unos objetivos y demás. Si tú no Sí. lo haces, pues simplemente no funciona. Entonces, por eso este tema de los límites y las normas es tan importante. Sí, Ahí, señora. perdóname, Joana, Ocoro Vázquez creo que comentó algo que suele suceder muchísimo. Y yo vuelvo a repetirles a todos, a las personas que están detrás de pantalla, que acá estamos hablando de pautas, de lineamientos, pero que siempre todo esto tiene que ser consensuado y que lo que hablemos acá tiene que irse después a las casas, ¿no? O sea, tiene que hablarse en las familias y decir, bueno, ¿te parece esto? No, o sea, quiere decir, no es que esto es una bajada de línea, sino es una orientación para que cada uno vaya viendo cómo está haciendo la crianza en casa. Y respecto a que lo que él menciona para responderle, él dice que pasa con su hija que no le obedece y él a veces se sale de control porque quizás tiene una Ujú. actitud desafiante o no quiere hacer caso. Esto, no sé, vos me vas a acompañar en esta parte, obviamente sabes más de esto, pero
hay una naturalidad, digamos, en el sentido de desobedecer del niño y del ser humano, es decir, Total. hay constantemente una búsqueda de ser o de entender por qué yo tengo que hacer eso que el otro me dice o hasta dónde yo hago lo que papá me dice o mamá sin entender qué significado tiene y por qué. Muchas veces volvemos a la parte del autoritarismo y cuando uno impone algo, por ejemplo, no sé, comemos todos los días a las 8 de la noche, ¿no? Es una imposición y si la persona, la familia no está a las 8 de la noche sentada, se arma un conflicto y si un día alguien se siente mal o alguien un día no puede, y la norma y el límite, digamos, es tan rígido que no hay una flexibilidad, ¿no? Entonces, también creo que tiene que ver con empatizar y lo que esta persona dice es muy normal. El adulto no siempre está en un estado de comprensión. No todos estamos regulados siempre emocionalmente y hace parte del adulto ese aprendizaje también emocional que va aprendiendo con el niño. O sea, si uno estuviera siempre tranquilo, sin preocupaciones, sin un nivel de estrés, sería perfecto, pero no sucede así. Esa no es la realidad. La realidad justamente es que, ¿por qué queremos hablar de este tema? Porque regularmente los padres golpean o entran en ese shock es por el estrés que viven a diario. Entonces, tuvieron una rutina muy larga de trabajo, ahorita en cuarentena, súmale teletrabajo, clase, almuerzo, comida. Es mucho el estrés el que se va juntando y pues justamente esto a veces hace que, digamos lo que nos decía el padre, a veces pierdo el control con la niña. Entonces, aquí es cuando queremos hablar de un tema que se llama la anticipación. Mm. Díganme si sus hijos no siempre ponen los mismos problemas. Es decir, los niños, incluso los adolescentes, ponen problemas. Por ejemplo, el niño pequeño siempre pone el problema de no desayunó, no comió, hizo pataleta porque no se le compró lo que quería, hizo pataleta porque no le puse el canal que quería. El adolescente, por ejemplo, hizo pataleta porque mi mamá no me dejó ir a la fiesta. O sea, esas son realmente los niños y los adolescentes, hablando pues en condiciones normales, no cuando hay, digamos, ya problemas de fondo muy fuertes, de maltrato, de drogas y demás, suelen dar los mismos problemas. No comió, no trabajó en el colegio, saca malas notas, ¿sí? Esos suelen ser los problemas comunes. Entonces acá es cuando queremos hablar de la anticipación. Si ustedes saben, por ejemplo, que su hijo siempre es un problema para que se levante, que yo, o sea, es decir, lo tengo que levantar a las 7 de la mañana, pero yo comienzo a levantarlo faltando 5 para las 7 y esos 5 minutos se me vuelven una tortura, pues yo me anticipo. O sea, si yo sé que todos los días mi problema es la levantada, pues ahora lo voy a hacer con 20 minutos de anticipación. Es decir, voy a tener 20 minutos para comenzar a despertarlo, para comenzar a decir que lo haga. Es decir, ya voy a inventarme otras formas, lo voy a abrazar, por ejemplo, le voy a decir cosas al oído. Entonces tú te tienes que anticipar a eso para que no lleguemos a la explosión. El niño que te hace pataleta siempre, por ejemplo, porque tú no le compras, tienes que comenzar a decirle, hoy justamente vamos a ir a la tienda, pero no te voy a comprar esto. Hoy tengo para comprarte unas galletas. Por ejemplo, el niño pidió un huevo Kinder. ¿Allá también en Argentina hay huevos Kinder? Sí. Sí, también. Existe ese vicio Te también. cuento que el huevo Kinder es sinónimo de pataleta, casi a nivel mundial. El niño Mira, siempre quiere un huevo Kinder. Entonces hay hay, que anticiparme justamente a eso. ahí hay varias personas que van comentando y también se van uniendo los comentarios porque creo que este tema, el tema de la autoridad, de los límites, de las normas, de los hábitos, es un tema que a veces es visto de una manera negativa para mí en la representación de la sociedad. Es decir, si alguien le dice a otra persona, por ejemplo, Joana, pero no le estás poniendo límite a tu hijo, la persona normalmente reacciona de una manera defensiva. Es decir, Total. lo toma como, y yo, ¿Por qué me dices eso de mi hijo? claro, Pasa mucho en los jardines y con los... A nadie le gusta que le digan algo de su hijo. claro. Yo creo que algo que mencionó esta persona, bueno, ahora no me acuerdo el nombre porque se fueron subiendo los comentarios, pero va en sintonía con lo que los demás van posteando, es que yo creo que a veces está visto como que la figura que cría tiene que ser perfecta, que no puede fallar, que no puede mostrarle al niño que también se puede regular emocionalmente. Y ahí es un tema muy interesante que a mí me encanta trabajar y es el tema de las emociones. Es decir, si el papá o la mamá, vamos a hablar en mi caso, yo un día estoy
con la cabeza que está. Yo tuve un día muy complicado en mi trabajo, con mi pareja, porque también juega todo el tema de las relaciones o vínculos con los demás. Y ese día yo registro y me doy cuenta que no estoy siendo o no estoy pudiendo acompañar de la mejor manera porque yo también tengo mi situación como figura de crianza, ¿no? Es decir, no es solamente dar, dar y dar, es decir, el niño también tiene que aprender desde chico que hay un otro que un día no se siente bien. Entonces creo que ahí es donde de nuevo vuelve a jugar el tema del Sí. autoritarismo con la crianza más democrática y es explicarle, hoy papá está enojado, hoy papá no le fue bien en el trabajo, hoy papá discutió con tal persona, o tratar de transmitir, es decir, al adulto a veces también falla porque no se permite expresarle emocionalmente a su hijo que tiene falencias, es decir, no somos personas perfectas. Y la crianza, quiero aclarar que no es perfecta, tiene muchas fallas. Nadie, o sea, todos se equivocan, incluso, digamos, yo no tengo hijos, pero incluso uno en el proceso educativo muchas veces falla y obviamente uno a veces también se excede y le toca disculparse con el niño. A nosotros nos ha pasado muchas veces que digamos, nosotros tenemos cámaras de seguridad en el jardín particularmente y recuerdo mucho un caso en el que a un niño se cayó solo porque lo Sí, vimos en la cámara, pero en el momento todos dijeron, fue fulanito, fue fulanito. Y la profesora se enojó y regañó a fulanito y entonces, pues para mandarle al papá el video de lo que había sucedido, nos dimos cuenta que el niño se había caído solo, o sea, no fue culpa de fulanito y fulanito se había ganado el regaño. claro. Obviamente cuando yo me equivoco también tengo que disculparme. Si tú le enseñas al niño que se tiene que disculpar contigo, pues tú te tienes que disculpar con el niño cuando te equivocas. Tocó decirle al niño, mira, por favor disculpa, nos vimos el video, discúlpame por haberte llamado la atención por algo que no te correspondía. Justamente por eso que tú dices, uno también se equivoca y a veces los papás piensan que, y las mamás, yo tengo muchas madres solteras, se agobian y piensan que tienen que ser perfectas y pues realmente esa Sí, no es la ahí, realidad. ahí Alejandra Tovar comentó eso que estamos hablando y como para hacer la regulación emocional, yo creo que es muy difícil. Yo siempre le digo a mis pacientes y a las personas con las que trabajo que cuando uno lo escucha parece fácil, pero es un trabajo que hay que hacer en familia y con las figuras que hagan Sí. parte de esa familia. Porque si una persona se regula, pero el niño tiene trato con otra figura cercana que no se regula, el discurso y la manera en que el niño vive su crecimiento es contradictorio. Entonces, ya no solamente es de la madre con el niño, del padre con el niño, sino si es una casa donde viven abuelos, tíos, primos. Es decir, tiene que haber, no sé si que todo funcione de la misma manera, pero tienen que haber Hay un acuerdos. consenso, debe haber un consenso justamente de la norma y tenemos que, vuelvo al tema, los niños suelen dar el mismo problema, ¿sí? Entonces yo tengo que llegar a un consenso sobre qué es aquello que me choca tanto de mi hijo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me parece muy, muy grave que mi hijo no haga las tareas. Me parece muy grave que mi hijo insulte a los demás. Me parece muy grave que mi hijo me vaya a escupir o me vaya a golpear. Entonces, las familias deben llegar a un consenso. Papá, mamá, tíos. Es más difícil cuando están criando dos y tres que cuando solo está una mamá, ¿sí? Yo tengo por ahí está la Ángela, que es la mamá de Antonella. Ella la cría sola y es perfecto, ¿sí? Obviamente ella tendrá sus fallas, la niña a veces también se equivoca, pero no tiene que estar lidiando con cómo llego a acuerdo con el otro. En cambio, Sí, si uno vive con otra persona, sea la abuela, el novio, la novia, lo que sea, tengo que llegar a un consenso para que si mi hijo se equivoca en determinado momento, todos lo corrijamos de la misma manera. De nada sirve, por ejemplo, que yo tenga un hijo y yo lo corregí porque no quiso estudiar, pero el papá llega y dice, no importa, igual eso lo aprende el otro año. Ahí ya hay una falla estructural en la familia que hace que el niño en ese momento se sienta confundido. O sea, todos los que estamos educando tenemos que tener rutinas y reglas, porque esto de las rutinas, también lo decía Marce, a veces la rutina se ve como una cuestión negativa, pero la rutina no propiamente es negativa, porque la rutina igual hace que mi cerebro se anticipe a lo que tengo que hacer para que no haya una falla. O sea, la rutina siempre, qué pereza, claro, nosotros la relacionamos con nuestro trabajo, con nuestro estrés, pero la rutina es tan importante en la vida de un ser que está comenzando a formarse, incluso en la vida del adolescente. Y la rutina también tiene que ver con la tarea que yo le impongo desde pequeño. Desde los 2 años, uno a los niños les puede poner tareas sencillas. Por ejemplo, a los 2 años tú recoges tus juguetes, a los 3 años tú recoges tu plato.
y ya te doy la palabra para no extenderme. En el jardín de infantes, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de que cada niño deje su plato después de comer en una mesita, ¿sí? Sí. Ahí no hay ollas calientes ni nada que los pueda lastimar. Pero si tú comiste, es tu reguero, tú lo recoges. Si tú regaste el arroz, tú lo recoges. Porque muchas veces los papás terminan haciendo la tarea, sí, la tarea del niño, en este caso recoger el plato, porque hay un nivel de sobreprotección y yo tampoco le permito que haga sus tareas porque digo que pobrecito, porque está muy pequeño. Y es súper importante esto de las normas, las rutinas y las tareas, Marce. Ahí, para cerrar esa parte que decís, eso sería el tipo de crianza permisiva que llamamos. Es decir, Total. es esa persona que, o ese tipo de figuras que por su idea o su... Acá quiero tener muy presente que uno hace parte de una construcción familiar, es decir, esa persona que quiere que el hijo no sufra, no le pase nada, que no levante un plato, que no levante el vaso, que no tienda la Mira, cama. perdóname, ahí dice Cindy, en ocasiones los padres nos cuesta comprender que por amor no establecemos límites, la crianza es un reto, por eso es importante conocer a nuestros hijos. Dale. Exacto. No, con lo que dice Cindy es eso. A veces como que yo tengo muchas consultas a veces en terapia familiar o terapia individual que tienen hijos y me dicen es que no quiero verlo sufrir, no quiero verlo llorar, no, y yo a veces, obviamente desde la empatía, ¿no? Porque nunca desde juzgar, le pregunto a esa persona, Exacto. le pregunto a esa persona, pero es imposible, o sea, es imposible que tu hijo digamos, a ver, estamos hablando de ese tipo de sufrimiento que es inevitable, ¿no? No estamos hablando del sufrimiento que obviamente todo padre y toda figura de crianza tiene que cuidar y proteger a los niños. Estamos hablando, por ejemplo, cuando tienen que dejar el chupete, cuando tienen que comenzar a cuidar esfínteres, cuando el adolescente, que por ahí alguien, Marcelo, por ahí nombraba el tema de los adolescentes, aprender a encontrar su identidad diferente a la familia en el mundo. Es decir, todo es un proceso y eso es como pedirle a un adulto que no sufra. Es como que vos y yo pretendamos que en lo que hacemos día a día no nos pase nada, es imposible. A mí Entonces, me encanta esto que, perdóname, esto que dicen de yo no quiero verlo sufrir, que están de moda con yo solo quiero que mi hijo sea feliz, que me parece fenomenal, la felicidad es indispensable en la vida, pero a veces la gente piensa que hacerlo feliz es no corregirlo. Súper importante y es la constancia, la constancia. Mira, nosotros cuando trabajamos con niños a nivel educativo, si lo tienes que sentar 85.000 veces, lo sientas 85.000 veces. Y yo siempre digo, siempre a los padres, o sea, en el momento en el que tú cedas, que porque la niña persiste, persiste y persiste, y tú cedes, ya perdiste. Justamente por eso, porque la educación es constancia. Entonces, claro, a veces nos sentimos desgastados, a veces es muy complicado, pero incluso a una niña de 11 meses yo la puedo corregir y yo la puedo poner en tiempo fuera y le puedo decir, te quedas sentada en el comedor y te puedes quedar ahí llorando hasta que te deshidrates. Y eso no está mal y eso no es maltrato, porque si yo amo a alguien y quiero que sea feliz, le enseño que en el mundo real hay un no y que en el mundo real muchas veces te van a rechazar y que en el mundo real muchas veces vas a recibir negativas porque entonces tu vida emocional no va a ser equilibrada. Entonces mira que lo que dice la señora Mayerly es persistencia, persistencia, persistencia. O se cansa y ella o me sí, canso yo no, y cambio de y estrategia. que además también tiene que ver con esto de entender el rol. También lo hablábamos con vos la vez pasada preparando el tema de hoy y es cuál es el rol que ocupa cada figura en la familia, ¿no? Es decir, a veces los roles como los límites se vuelven difusos y por ahí iba con un comentario que alguien puso arriba para contestárselo y Mechar ponía a esa persona, ¿qué pasa si mi hijo me escucha discutiendo con la pareja? Nada. O sea, a ver, no sé a qué nivel de discusión, ¿no? Acá ya Obviamente, sí. entramos en otro tema, pero discutir con otra persona es la naturalidad porque no pensamos igual y no somos seres idénticos. Si vos a tu hijo le querés prohibir escuchar las diferencias que tenés a nivel pareja, y acá les pido a todos que sean muy objetivos, ¿no? Porque estamos hablando de discusiones que todos Moderadas, no tenemos de que, golpe. no, y Sí, además que obviamente. tenemos que enmarcar la pareja, esto ya es otro tema para otro directo, pero la pareja tiene sus propios tiempos y espacios. Y cuando la pareja tiene que negociar, discutir o acordar o tener alguna diferencia, tiene que hacerlo en un contexto en donde el hijo, no que no participe, pero ahí es donde los roles se mezclan, ¿no? Si el nene justo Sí. pasó y escuchó, le explicas.
estamos hablando con tu papá porque tenemos un problema en este momento, por favor, o sea, si es un niño que pueda retirarse, por favor, danos este espacio. Pero ¿por qué están peleando? Porque las personas tenemos diferencias, o sea, ¿por qué le vamos a negar a nuestros hijos una realidad? ¿O por qué cuando Sí, estamos es, en una reunión familiar el tío piensa diferente, la abuela? Entonces acá es donde de nuevo volvemos al tema del autoritarismo. Si yo quiero imponerle a mi hijo que la vida es de una manera, que... Porque el autoritarismo muchas veces también tiene que ver con esto de querer invadir tanto la privacidad hasta de los niños o de la otra persona que yo quiero manejar la vida al otro, las emociones al otro. exacto. Y Claro, esto, es muy diferente que tú quieras que tu hijo ceda en ciertas cosas. Por ejemplo, mira, ahí dicen dos personas, ¿qué hago para que mi hijo de 7 años cumpla sus deberes? ¿Qué hago para que mi hijo de 2 años no sea agresivo y el tiempo fuera no le sirve? Ahí justamente lo que tenemos que comenzar a trabajar son rutinas. Y el ejemplo, que lo decían varias veces acá en los comentarios, tú educas con el ejemplo. Por ejemplo, si el niño de 2 años está siendo agresivo y yo lo reprendo con agresividad, no estoy haciendo nada porque el niño está modelando mi comportamiento. No le funciona el tiempo fuera y sí, seguramente, claro, la agresividad quizás a veces no es el término correcto porque la agresividad ya a veces tiene que verse desde un enfoque psicoterapéutico. A veces son emociones frustradas que el niño no sabe cómo expresar, y efectivamente puede gritar y puede golpear. A los 2 años es muy normal que esto pase. Los 2 años es el top de la pataleta. Los 2 años es cuando los papás no saben qué hacer con estos niños. Entonces, justamente si no le funciona el tiempo fuera, tienes que volver y volver y volver sobre lo mismo hasta que el niño cambie. Esta semana se lo decía a una mamá, si tú tienes un comedor lo dejas ahí y el tiempo fuera no se va a acabar hasta que te calmes y te le acercas pasito al oído y le dices, hasta que no te calmes, no te bajo. Te tienes que regular para que él no te vea justamente agresivo y pues justamente histérico, porque eso mismo va a modelar. Entonces tú le tienes que decir muchas veces, y si el tiempo fuera se nos tiene que extender a 20 minutos con un niño de 2 años, pues lo extendemos. Créanme que eso no es maltrato. Hoy en día no. todo es maltrato, pero si tu hijo está siendo agresivo, la niña está siendo agresiva, y tú le permites que porque no le funcionó el tiempo fuera, no, pues le vamos a incrementar ese tiempo fuera y se lo vamos a reforzar con la palabra. Si tu niño de los 7 años no hace los deberes, pónganse rutinas. También se los decía la vez pasada, mira, si tú te levantas al mismo tiempo con tu hija, ahorita, claro, uno lo ve mucho y es que hay niños que todo el día están en pijama y está bien, está perfecto, ¿sí? No se trata de juzgar. Pero si tenemos una rutina, los dos nos levantamos a las 6, los dos nos levantamos a las 6, los dos nos bañamos, los dos desayunamos. Hablo en este tiempo de pandemia, ¿no? Estoy hablando justamente en este momento. Los dos nos sentamos, mientras tú trabajas, tú te sientas a hacer tus deberes. No, es que no quise hacer mis deberes, pues no te paras. Y se puso agresivo y se puso a llorar, pues vuelves y te sientas. Y si me toca quedarme con él 5 o 10 minutos agarrado de la mano hasta que se calme y va a llorar y va a gritar. Mira, a nosotras las maestras nos toca. Imagínense nosotros iniciando años con 40, 50 niños muchas veces que no nos conocen y tienes que lidiarle con el llanto a 40 y 30 lo puedes y te toca con uno por uno de la mano hasta que se calme, pues obviamente en la relación uno a uno, pues puede que funcione. Como les decíamos, acá no son recetas, pero créanme que este tipo de consensos, de rutinas y de que si digamos viven dos o tres y todos estamos en lo mismo, va a ser mucho más fácil que funcione. Bueno, ya nombramos entonces la diferencia entre un tipo de crianza de autoritarismo versus autoridad. Entender que el Ajá, autoritarismo no es un modelo de crianza positivo, no sirve y hay que replantearnos cómo lo estamos haciendo. Hay otros modelos, total. como el permisivo que vos nombraste, que son estos papás que por no querer que el niño, es más una relación sumisa, ¿no? Del padre hacia el hijo, de, bueno, sí, yo cedo, no le piden mucho a los niños y si les hacen todo, ¿no? Esta es la crianza más permisiva. Después estamos hablando de la crianza más democrática que tiene que ver con, bueno, tenemos unas normas, tenemos unos límites, por ahí alguien también lo puso, hay una autoridad, pero si un día algo sucedió, alguien no pudo cocinar al tiempo y a las 8 de la noche no estamos todos en la mesa, lo podemos correr a las 9, lo podemos pasar a las 7. Hay que ser Ujú. flexibles con las rutinas también. Entonces, la autoridad tiene que ver con eso, con poder decirle, ok, no quieres comer, no te vas a ver muñequitos, no te vas a ver la tablet o el televisor, te quedas con la familia, no quieres comer, listo, pero el tiempo en No familia se comas. comparte. Miren, la gente sufre mucho porque el niño no comió. El hambre lo va a hacer comer.
Obviamente uno tiene que descartar cualquier patología a nivel biológico, pero a veces uno ve a la gente, mejor dicho, no, no comió y se desesperan y le pegan y los embuten, que es una costumbre bastante fuerte acá en Colombia. No, el hambre lo va a hacer comer. Ahora, por eso les digo, si ya definitivamente no comió en 2 días, pues nos toca comenzar a pedirle una cita médica a ver qué No, pasa. y también Pero ver a eso que tú hábitos, dices que les sé, porque si se exacto. comió 2 huevos Kinder antes de la hora del almuerzo, no va a comer. Nadie lo Ahí va una haría. negligencia y una permitividad, ¿no? La negligencia también es maltrato, Marce. O sea, si tú le permites a tu hijo hacer absolutamente todo, hay una mamá decía, por ejemplo, mi esposo no está en sintonía y no la corrige, pues ese esposo está siendo negligente. ¿Por qué es negligente? Porque resulta que si las dos personas no están en lo mismo y el papá le está permitiendo, este niño va a sufrir a futuro y sufre en el día a día, ¿sí? Sí, En su día a día sufre cada vez que le dicen que no. Una persona dice, ¿es normal que mi hijo diga no quiero? Es normalísimo. Los niños todo el tiempo van a decir no quiero y muchas veces tienen unas conductas desafiantes. ¿Por qué esas conductas desafiantes? Resulta que muchas veces se lo permitimos. Y acá yo siempre voy al ejemplo de la pareja que te golpea o de la pareja que te grita. Si tú le permites una sola vez a una persona que te grite y se lo permitiste dos y se lo permitiste tres, pues justamente esa persona va a saber que te puede desafiar, que te puede golpear. Muchas veces sí es un error de uno inconsciente, porque por el amor que uno le tiene a los niños, los deja y te desafía y te va midiendo y te va diciendo, acá estoy mamá, ¿y qué vas a hacer conmigo? ¿Sí? Porque los niños son así, y los niños sí, dicen no quiero y se te paran y demás. en Entonces, esa, esas conductas desafiantes, dale. no, no, que te iba a complementar que en esa parte creo que es muy importante algo que ya nombraste antes y es cuando uno dice es que mi hijo siempre, es que mi hija siempre, es que mi hijo nunca, ¿no? Estos pensamientos en psicología cognitiva les llamamos Ujú. pensamientos totalitarios, ¿no? Es decir, siempre o nunca. Hay que ser más microscópicos y decir, ok, siempre con quién y cuándo. Nunca con quién y por qué. Es decir, porque Total. ese niño que conmigo se porta, no, es que yo no puedo salir con él, pero de repente es la clásica de que cuando está con los papás es un niño diferente y cuando está en otro lugar es diferente. Entonces, Normal. ojo, porque eso es una cuestión de nuestra forma de ver la vida y de entenderlo, y a los adultos nos pasa mucho. Es que usted siempre, es que usted nunca, es que... Y si nos No vamos hay al de... nunca, perdón, ahí sí, no hay un nunca y no Sí, hay un siempre. exacto, Siempre hay una parte media, digamos. claro. Pasa mucho, ¿no? Yo veo a los chicos ahorita en las casas, porque pues estamos en educación virtual, y yo digo, Dios, con los papás son seres humanos que yo no conozco, en muchos casos, ¿no? Y los papás dicen, es que conmigo se porta terrible. Y yo digo, no, pues conmigo su hijo es un ángel, ¿sí? Conmigo su hijo jamás. Entonces mira que no es siempre, es Mm, contigo. Y es contigo porque la relación que más aguanta es la relación más cercana. En este caso el vínculo hijo mamá o papá hija, porque realmente esos vínculos están muy marcados, ¿no? Las niñas suelen ser más apegadas al papá y los niños suelen ser más apegados a la mamá. No es no la norma general, nada en la vida es norma general. Pero entonces la relación que más aguanta es en la que yo tengo conducta desafiante, es en la que yo grito, es en la que yo maltrato y pasa mucho. mm. Pero ¿sabes por qué es? Porque tú no le has puesto la norma. Tú le tienes que poner la norma. Y si se puso desafiante, yo no hablo con un niño grosero como tú. Y si mi hijo de 7 años no obedeció, listo, quédate allá. Algo muy frecuente es que la gente, tú le dices, bueno, ¿y qué hiciste al respecto? Lo ignoré. ¿Tú qué piensas de estar ignorando todo el tiempo, Marce? ¿Eso será sano? Mira, Joana, yo siempre pienso que, primero te lo digo, no como profesional, sino como persona, como todos los que estamos acá conectados a través de esta pantalla, yo siempre trato de pensar qué sentiría yo si a mí me hacen eso. Y lo trato de pensar en dos formas, y lo trabajo mucho con mis pacientes en terapia, y es primero como adulto, es decir, si yo estoy hablando con un adulto y yo, por ejemplo, te estoy diciendo a vos, estamos molestos, algo no me gusta, y te digo, pero Joana, ¿por qué hiciste eso si te pedí que no lo hicieras? Y vos te vas y te das vuelta y me dejas hablando sola, yo explotaría emocionalmente, digamos, porque eso no Ujú. se concibe a No es ninguna edad. sano. A ninguna edad se concibe, en ninguna etapa de desarrollo. Ahora, lo pienso yo como una niña, a mis casi 30 años que voy a tener, trato de recordar si yo fuera niña cómo me sentiría cuando me ignoran.
Lo que pasa es que el adulto puede explotar de alguna forma, y no hablo de explotar de reventar y romper cosas, hablo de poder registrar en su cuerpo esto que siente, ¿no? Uno comienza a sentir que se le Ujú. calienta la cabeza, que te da calor, bueno, el niño no tiene esa capacidad de poder registrar porque está en proceso de crecimiento. Entonces, la ignorancia, es decir, lo ignoro porque no me lo soporto o porque ya no sé qué decirle, o cuando las personas salen a la calle que por no pasar vergüenza, ¿no? Padres que son más permisivos y Ah, sumisos, sí, ¿no? Lo dejan que... dejas ahí. Entonces tiene que ver también No con lo corrigen de inmediato. tienen que ver con, y yo comprendo la situación porque no es fácil, pero cuando esto se hace sistemático, o sea, repetitivo, y es una manera de comportarse, volvemos al tema. Si yo como niño veo que mis papás o las figuras de crianza, yo vuelvo y repito porque hoy estamos en un mundo en donde la familia ya puede ser de diferentes maneras, veo que Ujú. a mí me dicen, no, pero me tienes que escuchar, pero me tienes que, pero ¿por qué no me? Y veo que la relación que tienen mis figuras de crianza son de ignorar, de no escucharse, de si algo no me gusta, no me quedo escuchando al otro, sino que me giro, hago portazo de puerta y me voy. Entonces, el niño no Ajá. aprende porque vos le digas, tienes que aprender a escucharme. El niño aprende por lo que ve. Y creo que es lo más difícil de la parte de criar y Total. educar. Claro, porque si tú te quedas solo en ignorar, pues realmente tampoco estás haciendo nada. Entonces es justamente lo que siempre les decimos, es como buscar ese equilibrio entre el amor y la disciplina, entre ignorar o lo cojo a golpes, ¿no? Que pese a que ha cambiado la figura y de hecho ya nos fuimos al otro extremo y todo es maltrato y tú no ni siquiera lo puedes sentar y le puedes alzar la voz porque pobrecito el niño, porque pasa mucho, Mm. mucho eso, ¿no? Ya tú lo regañas y lo estás maltratando, no, eso no es maltrato. Pero justamente sí queríamos hacer también una reflexión frente, ni lo ignoro, ni lo cojo a golpes, porque eso es muy normal, o sea, mucha gente lo tiene tan normalizado que lo cogí y le doy todos los días una palmada porque me tiene loca. O sea, en el momento en el que tú le estás dando una palmada diaria, ya fallaste. Si tú tienes que recurrir al golpe, la verdad es que ya hay una falla. Y siempre les pongo el siguiente ejemplo. Si tú, Marcela Moreno, vienes y me cacheteas a mí o me das una palmada, yo te demando. Yo te demando, Marce, y nos vemos en un lío jurídico. Ahora, si yo golpeo a mi niño, ¿no es grave? Por supuesto que Queda esa, ahí hay claro, una falla, sí, ¿sí? sí. Y acá no se trata de juzgar, obviamente, ni se trata de decir que todo el que dio una palmada lo está maltratando. Yo particularmente no lo veo así, pero yo creo que sí hay otras maneras distintas a no coger a los niños a los golpes, porque tú llegas un momento de la vida en que lo normalizas. Mira, yo creo que es un tema tan amplio que ya me di cuenta que pasaron casi 50 minutos y yo siento Sí, que son 5, pero es un tema tan amplio que justo esta semana yo publiqué un tema de patrones familiares y tiene mucha relación con las pautas de crianza, es decir, toda la relación, porque uno tiene que entender que antes de uno ser un adulto que tiene que educar a otro, uno fue un niño ujú. educado por otro. Uno también fue un niño. Entonces, yo creo que es un trabajo muy difícil porque a veces cuesta entrar en esos terrenos pantanosos para muchos, pero hay que pensar cómo fue mi infancia y comprender si esos patrones que yo siento que son normales, es decir, que están naturalizados, en realidad son naturales. Es decir, en Argentina, por ejemplo, hay modelos de crianza muy diferentes que en Colombia y lo digo porque vivo acá hace casi 10 años y además soy de Colombia. Y hay cosas que uno tiene que aprender a entender, bueno o malo. De nuevo, nada es lo mejor ni nada es lo Ni peor. bueno, Tiene que haber un balance y un equilibrio, pero lo que sí es importante es comprender cómo me educaron a mí, a quienes hacemos parte de las figuras de crianza. Y por ahí está un comentario que alguien puso de cómo hacer cuando uno vive con los padres o los suegros que quizás se meten en este... Y yo vuelvo a repetir, el niño no es un depositario de las falencias familiares. A veces pasa que los niños son el chivo expiatorio, como decimos en psicología, de lo que sí. sucede en la familia. Pero primero hay que darnos cuenta como adultos cómo es nuestra dinámica ya en pareja y si no es en pareja, en las familias en las que vivan. Si mis papás se meten en mi relación, ya tengo que subir el límite arriba. Es decir, si mis suegros se meten en la crianza, porque una cosa es participar, ¿no? La mamá soy yo. La mamá y el papá soy yo. Exacto. Ahora, si tú le vas a delegar la crianza a la abuela, déjaselo, entregale los papeles.
Pero en el momento en el que tú permites que tu mamá, que tu papá, que tu suegra todo el tiempo esté opinando, también fallaste. La mamá soy yo. Y en ese momento también uno tiene que decirle a la mamá, mamá, tú ya me criaste y te equivocaste muchísimo conmigo, te lo agradezco y te amo, pero este es mi hijo y mi hijo lo crío yo. A las mamás, a las abuelas hay que agradecerles porque la verdad son lo más hermoso de este mundo, pero también a ellas hay que ponerles límites y normas. Entonces, todos estamos en la misma dinámica. Si tú ves con los abuelos, porque alguien lo preguntaba, pues los abuelos todos tenemos que llegar a la misma dinámica. Y si no me sirve, pues me toca desafortunadamente ir alejando a esa abuela o ese tío o esa persona que no está en la misma dinámica conmigo, porque si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Otro tema, porque la verdad ya se nos está acabando el Sí, tiempo, es finalmente porque hablamos de pautas de crianza, o sea, las pautas de crianza son para la casa mira, o para qué son. no, yo creo que volvemos al tema, por ahí hay un psiquiatra que está en el grupo opinando que bienvenido. Eh, Creo que todo lo que esté relacionado con la educación en la primera infancia es vital y sagrado. Es decir, uno cuando llega a la vida adulta no se da cuenta o no se quiere dar cuenta o mira para otro lado, pero es fundamental comprender que la crianza de los 0 a los 7, 6 años en la primera infancia, vos ahí me corregí las edades, y después en la preadolescencia y la adolescencia, hacia la estructura que va a salir al mundo. Es decir, la familia tiene dos roles fundamentales: ser un grupo social natural, es decir, no es algo artificial, es algo que se da por naturaleza, y dos, tiene que ser el puente, el vehículo que va a permitirle a ese niño mañana comunicarse, conectarse, aportar y desarrollarse en la sociedad. Es decir, el niño no va a estar siempre y la naturaleza es que el niño crezca y haga su vida, su crianza con otro o Por en otro. otro lado, Entonces, hola Clau. la familia no es, y quiero esto, mira, yo no sabes cómo lo trabajo en terapia porque son esos fantasmas que tenemos todos, no es solamente el quien viene, sino todos. Todos fuimos niños, todos fuimos preadolescentes, adolescentes, todos somos adultos y todos tenemos que reelaborar cómo fueron esas maneras de crianza. Entonces, sí, es fundamental. ¿Por qué estamos hablando de pautas de crianza? Porque afecta a nivel pedagógico, educativo, cognitivo, emocional, psicosocial. Y ese pequeño ser que que yo a todos los que están ahí detrás y son padres, los felicito y los admiro desde ya. Por eso la idea era hoy participar y que participaran en este espacio, pero siempre rescatando que es una labor que tiene muchas frustraciones, que tiene muchas emociones ambivalentes, tanto positivas como negativas, que tiene mucho sacrificio y que demanda casi toda la vida de la persona, es decir, quien se dedica a criar y a educar, criar en la primera parte de la vida, pero después los padres lo acompañan a uno y las figuras de crianza lo acompañan a uno en otros momentos. Es un trabajo arduo, así Es que un trabajo muy arduo, Marce, y finalmente las pautas de crianza no son para que mi hijo se comporte bien conmigo, sino para que el niño salga al mundo real y vea que si no se regula va a tener problemas con los compañeritos, con su novio o su novia cuando sea adolescente, va a tener problemas en el trabajo, con los bebés, alguien pregunta ahí, o sea, las pautas, lo repetimos, las pautas de crianza son desde que nace. Mira, yo mira, tengo, podría perdón, hacer un perdón, sí. programa, un especial de niños que tienen 7 8 años que he educado y que ya están muy grandes y que cuando uno les decía de 2 años, mira, tu hijo no obedece, tu hijo es irrespetuoso, tu hijo golpea, la respuesta era, están pequeños o tu hijo no trabajó, ay, pero tiene 3 años. Y llegan a segundo, tercero, y te lo juro, han llegado papás llorándome a decirme, mira, Joana, mi hijo definitivamente no, ¿no? Y en ese momento me provoca decirle, ¿se acuerda cuando yo le decía que tenía que corregirlo? Entonces a veces la gente piensa que tiene que tener 5 6 7 8 años, entonces ya corregimos. Ahí dice Ángela, la mamá de Antonella, aunque no soy perfecta, intento ser la mejor versión de la mamá. La verdad es que Ángela ha hecho un papel maravilloso con esa chiquita. Es una niña que como todo se equivoca, pero sí, ha hecho un muy buen No, papá, un por buen eso, papel y es mamá sola. y por eso quiero aclarar, yo ya no hablo, mira, yo el concepto de familia ya lo hablo como algo multidimensional, porque hoy ya no está el concepto de familia que vos y yo aprendimos cuando estábamos chicas. No, Pero lo que sí es importante entender es que si hay amor, hay disciplina, hay autoridad, hay límites, hay normas, hay rutinas, hay acuerdos.
si esos elementos están en la crianza y ante todo también la flexibilidad y tener capacidad, porque Monis, las pautas que uno tiene, Moni, yo te digo Moni porque sos mi amiga, te digo, bueno, Joana, las pautas que uno tiene en la infancia tienen que ir cambiando en la preadolescencia. Yo no puedo tratar a mi hijo adolescente con las mismas pautas de la Total, infancia. Pero eso eso es es un tema que, clave. bueno, que ya da para otro directo y después quiero que todas las personas vayan comentando si hay algo que quieren agregar o si podemos hacer otro directo con un tema quizás más específico que le sume. Lo que sí es importante entender, yo te diría que aún ya en el deseo de ser padres, para muchos inconsciente o consciente, y acá, bueno, ya es más psicológico el tema, ya uno tendría que plantearse cuáles son esas cosas que yo quiero transmitirle a un ser cuando viene al mundo, ¿no? No es necesario ser papá, es decir, yo tengo muchas consultas terapéuticas por padres que están buscando un hijo o por personas que desean ser y es solo un deseo, pero lo que sí digo es, desde ya comienza a pensar, ¿por qué hay que esperar a que pase, no? ¿Por qué no nos podemos anticipar y comenzar a hablar con nuestras parejas, para los que no tenemos hijos, nunca juzgando, sino siempre conversando? ¿A vos cómo te parecería que haríamos esto? ¿Y a vos cómo en tu familia se manejaban con esto? Y era normal que fuera así, ¿no? Porque en la mía no. Y cuando comienzas a A mí explorar eso me eso, parece fundamental. Mira que yo particularmente tengo una mamá que es hermosa, muchos de los que están acá la conocieron, pero te lo juro que a mí no me gustaría volver a ser niña. Ser niño es muy, muy duro. Yo pienso que ser niño quizás es una de las cosas más duras, porque de hecho hasta los 8 años tu mente está modelando. Por mm, eso es el ejemplo con el que tienes que educar. Hasta los 8 años el ser humano, ¡pum!, psicológicamente hace una ruptura y es cuando justamente tú comienzas a tomar tus decisiones. Pero ser niño es muy duro porque todo el mundo te está diciendo qué hacer y tú estás siguiendo acá, saltas acá. Lo que me dijo la profesora, ¡pum!, lo hago. Lo que me dijo mi papá, ¡pum!, lo hago. Lo que me dijo mi tía. Entonces, justamente nos estamos sí, nutriendo de un montón de por cosas. eso Entonces uno se debe preguntar, ¿yo qué quiero para mi hijo? Yo no soy mamá, pero si yo fuera mamá, no sé, digo yo, a mí me encantaría si tengo un hijo, mi prioridad sería que fuera una persona educada, que fuera a la universidad con maestría, doctorado y PhD. Es lo creo que yo que, querría, pero claro, cada creo, mamá va a ir buscando qué quiero y de acuerdo a eso es que tengo que formarlo. Y si yo no estoy equilibrada emocionalmente, no voy a estar bien. Acá la invitación es a que cada uno se analice, porque si yo no estoy bien, si yo exploto con todo y peleo con todo el mundo, créanme, o sea, pueden estar seguros que sus chiquitos no van a estar bien. Entonces digo, yo no tuve una infancia de maltrato, pero por tantas cosas que viví, a mí no me gustaría volver a ser niña. O sea, te lo juro que no. sí, sí. Sí, no, y lo que decís es, la niñez es estructural, por eso la psicología o sistémica o familiar tiene que ver con estructuras, porque son las bases con las que después vos cimentás lo que sos como adulto. A veces uno siendo adulto tiene que ir a esas bases y ajustar un poquito. Quiero agradecerles a todos, creo que es un tema que tratamos de abarcar con Joana los puntos principales. Yo voy a estar sintetizando esta semana en un post los puntos básicos que estuvimos hablando y lo que aportaron. Pero desde ya déjenos los comentarios a la cuenta de Joana, los que tienen el contacto de Joana o a mí, de lo que les gustaría que tratemos quizás en otro directo, porque para mí pasó volando. Cuando me di Pasó cuenta, volando pasó y rápido. uno intenta abarcar todo y la verdad que la gente siempre tiene tantas dudas que uno no alcanza, uno la verdad no alcanza a hacer todo eso, pero acá la reflexión es a ser niño no es fácil, ser mamá tampoco es fácil, ni ser papá. ¿Qué nos toca? Consensos entre las familias, rutinas, para que los niños justamente puedan tener un cerebro que se anticipa, no maltrato ni físico ni psicológico, pero sí autoridad, porque en el momento en el que yo le permito a mi hijo que me golpee, que me desafíe, que me grite, fallé.